Bien, mis queridos hermanos, eh, voy a... acá hace un frío, hermano, tremendo, así que con el permiso de usted me voy a poner una frazadita en mis cañuelas. Eh, los hermanos de Iquique se recordarán que ya cuando era joven, incluso ya igual tenía que usar mi mantita, ¿ya? Ahora que tengo 53 con mayor razón, pues, hermano, ¿ya? Así que permítanme. eh, Pensé que iba a resistir el frío, pero no, se puso muy frío acá en la pieza, así que ya, ahora sí. No se preocupe, pastor, acá también está helado y prendimos ya la chimenea. Ay, ay, ya. No me saque pica, hermano Marcela, que la chimenea es tan maravillosa. Acá no, usted sabe que no podemos tener chimenea. No, pues. Pero la verdad es que tenemos una estufa, pero uno la pone y al final termina haciéndose dependiente del calor acá. Entonces, por lo menos para mí medio no es productivo, no es conveniente. Pero no, ahí con mi frazadita estamos listos. Resistimos las 4 horas que vamos a estar juntos esta noche. No, hay ideas, dos. Bien. No, yo les decía delante lo de la tarea, no, sí, no hay tarea. Pero si se recuerdan que les dije que sería muy bueno que leyeran el libro de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, que lo examinaran bajo esta perspectiva del Señor Jesucristo. Como dijimos la clase pasada, si solo tuviéramos el Evangelio de Juan, ya bastaría para afirmar categóricamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Con el libro de Juan se nos produce una clara revelación. Juan es muy, muy directo y espero que en los estudios que hemos tenido eso haya quedado claro, ¿sí? De que Juan es muy, pero muy directo, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Juan siempre es bueno volver a leerlo. Siempre va a ser provechoso leer cualquier libro de la Biblia, ¿no? Pero si tienen tiempo, si no lo han hecho, dense el tiempo de leer el libro de Juan bajo esta perspectiva, ¿sí? Bajo la perspectiva del Señor Jesucristo como Dios. Bien, la triunidad de Dios, la enseñanza de la Trinidad, va de la mano con lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios sobre lo que es la revelación progresiva, ¿ya? Espero que se recuerden de esta frase, ¿no? Revelación progresiva, ¿ya? La revelación de Dios no fue inmediata y de una vez cuando Él se revela en Génesis. No es así, Él va revelándose a través de toda la Escritura, por eso toda la Escritura es inspirada, como dijo el apóstol Pablo, toda, ¿ya? Y útil para enseñarnos, ¿ya? ¿Enseñarnos qué? Sobre todo enseñarnos de Dios. Y es progresiva porque justamente va el aumento, ¿sí? Es como lo que dice el libro de Proverbios, es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿no? De la misma manera, la revelación de Dios va desde Génesis hacia adelante, eh, progresando, haciéndose más profunda y a la vez más clara. Dios va siendo cada vez más específico sobre sí mismo, sobre su revelación, ¿ya? Y esa revelación se llama progresiva también porque llega a un punto de plenitud. Y ese punto de plenitud está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es con el Señor Jesucristo, ¿ya? Es con el Señor Jesucristo. Por medio de Él y en Él y a través de Él, bueno, valga la redundancia, por medio de Él, a través de Él es lo mismo, ¿no? Por medio de Él y en Él, Dios se revela de una forma plena, de una forma absolutamente y maravillosamente plena, en el sentido de, en el sentido de aquello que nosotros podemos conocer, ¿ya? Recuerden que Dios siempre va a estar más allá de lo que nosotros logremos entender, comprender o captar de Él, ¿sí? Pero en Jesucristo se manifiesta la revelación. El libro de Hebreos
dice que antes Dios nos había hablado a través de los profetas, de los hombres de Dios, pero que ahora se ha revelado, ¿no? A través de su Hijo, ¿ya? El libro de Hebreos, si quieren ahí, pueden buscar este libro de Hebreos en el capítulo 1. Siempre es bueno volver a leer, aunque lo hemos leído ya en varias oportunidades, este versículo, siempre va a ser bueno volver a leerlo, ¿ya? Eh, y si lo tienen, si no lo tienen, pueden escucharlo, lo voy a definir yo, lo voy a leer yo. Dice los primeros versículos de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Constituyó heredero de todo significa que el Hijo es heredero en el sentido de que todo lo que es Dios y todo lo que es de Dios es de Él. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Y eso es tremendo porque no existe ningún ser que pueda ponerse en este sentido de, ¿cierto?, de ser heredero de todo lo de Dios, un ser creado, ¿ya? Es imposible. Solamente puede ser Dios mismo quien pueda contenerlo todo. ¿Ya? Y eso ya nos está hablando de la deidad de Jesús. Aparte que dice aquí, por quien asimismo hizo el universo. Jesús, entonces, el Hijo, siendo el creador. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ya? Naturaleza, aquí está hablando de naturaleza, naturaleza divina, como vimos la semana pasada, cuando la Biblia se refiere a Jesús como hijo de Dios, como el unigénito de Dios, se está refiriendo que es el único ser que tiene naturaleza divina, porque Él es Dios, ¿ya? Y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando del Hijo, o sea, Jesús no solo es el creador, sino el sustentador de todo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿ven? Ahí está hablando de Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sí, luego viene toda una descripción de cómo Jesús es superior a los ángeles, ya entendiendo que todos los seres humanos, especialmente los que conocemos la palabra, entendemos que los ángeles son superiores a los humanos, ya en todo sentido, ya, pero Jesús entonces es más alto que los ángeles, partiendo porque los ángeles son criaturas, en cambio el Hijo no es una criatura en el sentido de que Él es Dios, ya, es una criatura como hombre, como vimos en el libro de Juan, es Dios y es hombre. Hermanos, no es mitad Dios, mitad hombre. No es lo que Juan nos quiere decir en su evangelio. El evangelio nos quiere decir, y lo que vamos a seguir viendo, es que Él es 100% Dios, ¿ya? Y 100% hombre, ¿ya? En ningún momento Jesús deja una parte de Él, de su naturaleza divina, en el cielo. Lo que deja en el cielo, según el apóstol Pablo, ya cuando dice que se despojó a sí mismo, Él se despoja de la gloria de Él, se despoja de ese estatus. ¿Para qué? Para bajar por amor a usted, pues, y por amor a mí, ¿sí? Para venirnos a rescatar. Pero su deidad, su naturaleza humana, no coarta para nada su naturaleza divina, ni su naturaleza divina coarta su naturaleza humana. En este sentido, Jesús es un ser absolutamente único también. Ya no existe otro ser que sea plenamente Dios y plenamente hombre, solo el Hijo. Así que la idea entonces es comprender que la triunidad de Dios viene de la mano de la revelación progresiva. ¿Y esto lo vemos en qué sentido? Lo vemos que en el Antiguo Testamento no hay una revelación tan clara de la triunidad de Dios. Y digo tan clara porque sí hay revelación de la triunidad, de la pluralidad en Dios.
¿sí? Siempre de la mano de su unidad. En el Antiguo Testamento lo que hace Dios es enfatizar mucho su unidad. El único Dios, Jehová uno es, ya no hay otro Dios, solo yo soy Dios. Todo ese énfasis y sobreénfasis tremendo del único Dios, que lo vimos sí, también en estudios anteriores, es muy específico en el Antiguo Testamento, muy abundante, ¿ya? Por lo tanto, el énfasis es en la unidad, pero a pesar de que está abundantemente enfatizada la unidad de Dios, eso no quita que en el Antiguo Testamento también haya revelación de su pluralidad, o sea, de que es uno, pero también es varios, ¿ya? En este caso, no varios dioses, sino como lo vemos en el Nuevo Testamento, tres personas, pero un solo Dios, ¿ya? Él como ser es Dios, uno solo, no hay más, ¿ya? Pero Él existe eternamente, ¿sí? En tres personas, ¿ya? Tres personas y que en el Nuevo Testamento se nos vienen a manifestar de una forma plena, ¿ya? Y muy clara, como ya lo comenzamos a ver en Juan, donde se nos explica y donde se nos enseña directamente que Jesús es Dios, ¿ya? Ahora, la revelación progresiva, justamente como lo hemos estado viendo, se manifiesta y termina, concluye con el Señor Jesucristo. Y esto es claro, porque solo cuando Jesús viene, se revela la triunidad de Dios. De una forma palpable, tan palpable que Juan, caminando al lado de Jesús, ya tal vez cuando estuvo aquí en la tierra el Señor Jesús, tal vez Juan no entendió completamente eso, pero luego, pasaron los años, especialmente después de la venida del Espíritu Santo sobre su vida, Juan logró entender, y por eso escribe su evangelio tan enfáticamente, ¿sí? Centrado en la deidad de Jesús, porque Juan entiende, caminé con él, y con ese hombre con el cual caminé, ese hombre tierno, ¿sí? Que me permitía ponerme ahí en su pecho, ¿sí? Como un padre para mí, ¿ya? Ese ser que lo vi comer, que lo vi reírse, que lo vi llorar, ese ser, Juan nos dice a través de su evangelio, ese ser con el cual yo anduve, ¿sí? Era nada más ni nada menos que Dios. ¿Sí? Nada más ni nada menos que Dios. Entonces, Juan tiene el fin de mostrarnos claramente esa realidad. Entonces, por primera vez, a los seres humanos, un ser humano o los seres humanos que anduvieron con él, los apóstoles especialmente, y todos los creyentes que le conocieron, que luego, al ver, ¿cierto? Incluso sus hermanos que no creían en él, luego de haberle resucitado, creyeron en él, ¿ya? Por lo tanto, pasaron a ser parte de la iglesia, salvados, ¿ya? Y el Espíritu Santo vino a habitar en ellos. Todos ellos entendieron, comprendieron que el Padre estaba en los cielos, pero que Dios Hijo estaba aquí caminando y caminó con ellos. Por eso Juan lo tocanta el verbo de vida, ¿cierto? Nosotros, ¿qué les decimos? ¿Qué les hablamos? Lo que vieron nuestros ojos. Por primera vez se podía ver a Dios con los ojos. Lo que nuestras manos palparon, ¿ya? Entonces Juan nos está enseñando esto que es tan complicado para la mente humana. ¿Cómo? O sea, ellos vieron a Dios hecho hombre. Ellos no tenían duda de que era Dios, pero sabían que había ocurrido otro milagro, otra cosa maravillosamente indescriptible, que Dios se había hecho hombre, ¿sí? El verbo se hizo carne. ¿Sí? Entonces Juan ve eso. Imagínense a Jacobo, a Judas, a José, ya, a los hermanos de Jesús, los hermanos ya por parte de María, ¿no? Y por parte del papá adoptivo, ¿no? Imagínense, Jacobo, que llegó luego a ser líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia, imagínense, él no creía en Jesús. Cuando Jesús estuvo vivo, no creían en él. Eran irónicos, burlescos con él.
En cierta ocasión se nos dice que fueron a buscarlo porque la gente habían dicho, los que lo conocían al Señor habían dicho que estaba loco. Entonces lo habían ido a buscar con su madre, con María, ¿ya? Para llevarlo para la casa, en otras palabras, para llevarse al loquito, ¿no? No sé si se recuerdan de esa parte, ¿ya? Es cuando el Señor, cuando le dicen a Jesús, Maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera, ¿ya? Y Jesús dice, ¿y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y los mira alrededor, son los que escuchan mi palabra y me obedecen, los que obedecen la palabra, ¿no? Entonces, efectivamente, no queda duda de que sus hermanos no creían en él. En el libro de Juan son burlescos con él, ¿ya? Imagínense a estos hermanos de Jesús, ¿sí? Cuando lo ven resucitado, se abren sus ojos espirituales y logran entender que lo que su hermano mayor les había dicho, lo que su hermano mayor eh, era el verbo, o sea, Dios, hecho carne. ¡Wow! ¡Cuánto arrepentimiento habrá habido en ellos! Y me imagino a Judas diciendo, yo me burlaba de él, ¿sí? Tú que tenís, ¿cierto? Que te creí el Mesías, y ahora entiendo que efectivamente mi hermano mayor era el Mesías, ¿sí? Entonces, imagínense las convicciones que se forjaron en él, en ellos, ¿cierto? En cada uno de ellos. Morían luego por eso, ¿sí? Morían en el contexto histórico. Nosotros entendemos que dentro de las razones por las cuales perseguían a los cristianos, especialmente en la primera gran persecución a través de Nerón, me refiero a nivel mundial, por así decirlo, ¿no? De todo el imperio romano, fue porque efectivamente Nerón, entre otras cosas, él se creía Dios. Entonces él no permitía no podía permitir que alguien no lo adorara. Y los cristianos no se inclinaban ante él. Ya los cristianos le decían, te vamos a obedecer porque eres el emperador. Y se nos enseña, nuestro maestro nos enseña que tenemos que sujetarnos a las autoridades, como Pablo lo enseña también guiado por el Espíritu Santo, ahí en el libro de Romanos, capítulo 13. Ya todas las autoridades son puestas por Dios, pero no te vamos a adorar, porque eres autoridad, pero no eres Dios. Nuestro Dios es Jesucristo. Y solo ante Jesucristo nos arrodillamos, solamente ante Él nos postramos. Entonces, en ese celo se produce la tremenda gran persecución, una de las razones. Obviamente hubieron otras, pero no son relevantes para lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hermanos, y esos cristianos morían creyendo en esto. Estaban convencidísimos de esto. Para ellos no había ninguna duda de esto. Entonces, la revelación progresiva de Dios termina con Jesús porque por primera vez vemos a un Dios, no dos dioses ni tres dioses, a un Dios, ¿sí? Que se está manifestando, ¿sí? De una forma absolutamente ahora palpable, se está manifestando. Hasta ahora está claro que son dos personas, ¿sí? Recuerden que todavía no llegamos al Espíritu Santo, pero eso lo sabemos, ¿no? Son tres personas. Pero ahora por primera vez los apóstoles veían y sabían que Dios estaba en el cielo, pero que también estaba de una forma que tal vez ellos no lo entendían, pero sabían que era así. Por eso Juan escribe su evangelio. Dios está en el cielo, pero también está y estuvo caminando con ellos, vivió con ellos, compartió con ellos y murió por ellos. ¡Wow! Esta revelación, esto tremendo, los llevó a entender muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos, ojalá se recuerden, la semana pasada, como en Juan capítulo 12, Juan habla de la gloria de Dios, ¿cierto? La gloria de Jesús, ahí reflejada en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve al Señor, ¿no? A Jehová, sentado sobre su trono y las faldas del templo, ¿cierto? Cubrían el templo y estaban los serafines, bueno, no cantando, pero sí proclamando, santo, 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 ¿no? Y Juan dice que eh, Isaías vio la gloria de Jesús ahí. ¡Wow! Eso, cualquier judío hubiera muerto apedreado si se lo hubiera dicho en el contexto en que Jesús vivió. De hecho, Jesús casi fue apedreado, muerto, asesinado por lapidación, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy,
¿no? Que ya lo vimos claramente, que Jesús está atribuyendo el nombre de Jehová, del Eterno, del que está presente siempre. Entonces, por primera vez, Dios arriba y Dios aquí en la tierra, ¿sí? De una forma palpable, palpable. Y vuelvo a decir, no significa esto que los primeros cristianos entendían esto. Para ellos no iba por el lado de entender o de razonar, iba por el tema de creer, ¿sí? De confiar en la revelación del Espíritu de Dios a través de la Escritura, en el caso nuestro, en el caso de ellos, la Escritura del Antiguo Testamento, y el caso de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, porque para ellos no existía el Nuevo Testamento, existían la enseñanza oral de los apóstoles, ¿ya? En cambio, nosotros tenemos la revelación escrita, ¿no? Entonces, ellos al escuchar esta revelación, esta enseñanza, eran convencidos profundamente de esta verdad y ya no dudaban. Yo les aseguro que muchos cristianos decían lo mismo que decimos nosotros. No lo entiendo, pero lo creo. ¿Sí? Acá se me complica aquí, no tienen ni idea cómo, pero sé, si Dios me lo dice, yo lo creo, ¿ya? Lo creo y adoro a este Dios tan espectacularmente único. Realmente, Señor, eres único. Y el problema está cuando nosotros tratamos de ver a Dios, ya buscando comparaciones, ya como lo vimos, ¿no? En una de las clases anteriores, ¿no? Buscando algunas formas didácticas de poder enseñar la Trinidad de Dios. Ya incluso nosotros mismos nos ponemos como ejemplo, nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, hay creyentes que no creen que somos tripartitos, que somos bipartitos solamente, ¿no? Que espíritu y alma, la esencia espiritual son una. Pero ese es otro tema. El tema es que nosotros buscamos, aquí nuestra mente busca siempre eh, entender por medio de la comparación. Y es aquí donde la fe es un medio para comprender más alto que cualquier otra cosa. Porque recuerden nuestra frase, creo, luego entiendo. ¿Sí? Ahora, ese creo, luego entiendo no significa que lo entiendo plenamente. Entiendo lo que yo necesito entender. Y luego de creer y entender lo que yo necesito entender, me inclino y digo, Señor, esto es parte de lo que será mi credo. Este es mi credo. Creo en un Dios triuno, creo en un Dios trino. Eh, quiero tomar unos minutos para seguir con este tema de la revelación progresiva, porque es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos. Muy, muy importante. Y sé que varios de ustedes estuvieron en las otras clases, pero también sé que hay algunos hermanos que no estuvieron. Aparte que es un tema que siempre es bueno volver a repetirlo para que se refresque nuestra mente con respecto a esto. Ya, la revelación progresiva, ¿sí? Vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, nos referimos con revelación progresiva a que Dios fue revelándose en progreso, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Señor Jesucristo. Por eso hay cosas del Antiguo Testamento que no son aplicables a la realidad de la iglesia. Y esto no es una herejía, para muchos sonará una herejía lo que acabo de decir, ¿ya? En primer lugar, dije algunas cosas, no dije todo el Antiguo Testamento. Hay cosas que definitivamente que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que no se aplican a la iglesia. En primer lugar, porque la iglesia no es Israel. Israel es el pueblo sanguíneo de Dios, ¿no? La iglesia es un ente absolutamente diferente en el sentido externo, porque podríamos también decir que, ¿cierto? El olivo, que es el Israel espiritual, la iglesia es parte de eso, ¿sí? Hemos sido injertados, correcto, eso se entiende, pero me refiero externamente, sanguíneamente. Yo no soy judío, ¿ya? No tengo sangre judía. No sé si alguno de ustedes la tendrá, pero no somos por genética eh, parte de la nación de Dios, ¿no? Pero sí lo somos espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham por medio del pacto o por medio de la promesa. ¿Sí? Y la promesa es los que creen, para los que creen. ¿Sí?
La promesa a través de Abraham es por fe. Así que usted y yo sí somos hijos de Abraham. ¿Sí? Padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo Abraham. ¿Se recuerdan de ese canto, no? Especialmente las que han trabajado con niños, ¿no? Bueno, yo soy uno, tú eres otro, ¿no? No somos un Israel externo, somos hijos de Abraham de forma espiritual, ya por medio de la fe. Por eso no se aplican a nosotros normas que se aplicaban a Israel. Y espero que se recuerden los que vimos esto, que vimos varios ejemplos sobre esto, ¿no? Por dar algunos ejemplos, ¿ya? Si nosotros tomáramos todo el Antiguo Testamento para aplicarlo a la iglesia, ¿ya? Bajo la perspectiva de que no, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, igual que el Nuevo Testamento. Y yo digo amén a eso. Por supuesto que es palabra de Dios. Fue palabra de Dios revelada. Pero una cosa es que haya sido palabra de Dios revelada y que lo sea, ¿ya? Otra cosa es que se aplique a la iglesia. Y partimos por tal vez el más importante de los ejemplos, el Sabbat, ¿sí? ¿Se aplica a nosotros? ¿Se aplica a la iglesia el Sabbat judío religioso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ya? Sí se aplica un día de reposo, ¿ya? Un Sabbat, en el sentido de que podemos tomar un día de reposo para entregarlo al Señor. Por supuesto. Lo mismo pasa con los 10 mandamientos, ¿ya? Otra cosa que hoy día no se aplica, todo lo que son el sistema ritual, ¿sí? Que tiene que ver con la sustitución de animales, rituales donde se derramaba la vida del animal, ¿no? Eso ya no ocurre para nosotros. Hoy día nosotros, a lo más, compramos ya animales, pedazos de animales ya muertitos, y nos hacemos un sacrificio de paz entre nosotros, ¿no? Un asadito como se le llama hoy en día. Eso era el sacrificio de paz. El sacrificio de paz era un sacrificio que se compartía con los amigos, con los sacerdotes y con la familia, ¿no? Era uno de los sacrificios cruentos. Pero eso ya no se aplica hoy. Y así sucesivamente. Hoy día está en discusión el tema del diezmo, ¿no? En las iglesias, ¿sí? ¿Se aplica el diezmo a la iglesia? ¿Sí? ¿Se aplica? ¿Realmente es maldito el cristiano que no diezma porque le está robando al Señor? Por supuesto que es maldito. No. Si yo tomara todo el Antiguo Testamento, tendría que tomar los diezmos y aplicarlo directamente a nosotros. Pero resulta que el diezmo yo lo puedo aplicar a la iglesia siempre y cuando no sea bajo una perspectiva de ley del Antiguo Testamento. Yo la puedo aplicar, sí, como una norma que sí el Nuevo Testamento nos dice que es la norma, una de las tantas normas para expresar nuestra generosidad, ¿sí? Y sobre todo para mostrar a Dios que estamos agradecidos, sabiendo que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, ¿sí? Y ahí sí hay algo que uno va al Antiguo Testamento y se da cuenta que es aplicable a nuestras vidas. Lo que dijo David, Señor, de lo que tú nos das, de eso te damos, ¿sí? Así que los que son generosos nunca van a poder jactarse ante el Señor y decir, no, es que yo, Señor, di mucho. No, tú sencillamente diste de lo que Dios te daba. Ahora, por supuesto, honraste al Señor al ser generoso, ¿ya? Así que si una iglesia quiere ser parte, hacer parte de su existencia, de sus normas, el diezmo, por supuesto, no hay ningún problema, siempre y cuando no sea algo impositivo como una ley, ¿ya? Y así sucesivamente, hermanos. Tantas otras cosas, pero los quiero llevar, y les vuelvo a decir, me estoy tomando un tiempecito para esto, para que entendamos. ¿Cuál es la perspectiva ya diferente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento es el trato de Dios con un pueblo, con una nación, ¿ya? Y va progresando su revelación hasta que se hace plena en Jesucristo, y por medio de Jesucristo, esto, por así decirlo, hermano, explota, ¡pum! Y se extiende a todas las naciones. ¿Ya? No hay ninguna nación que no sea alcanzada o que no pueda ser alcanzada por el reino de Dios, ¿sí? Y antes de seguir,
Voy a repartir al tiro un momento, Marcelo. A ver, hermana Miriam, ayúdame. Juan 18, 36. Hermana Teresa, Lucas 12, 32 y 33. ¿Ya? Luego mi hermana Sandra va a buscar Deuteronomio 28, ¿sí? Y mi hermano Marcelo va a buscar Mateo capítulo 6. Ahí vamos a buscar los versículos. Hermana Laura, Salmo 91. Y Pastor Raúl, por favor, Hechos capítulo 8. Luego vamos a saltar al 22 y luego al 26. Ahí yo le voy dando los versículos, mi querido pastor. ¿Ya? Juan 18, 36, Lucas 12, 32, 33, Deuteronomio 28, Mateo capítulo 6, Salmo 91 y Hechos capítulo 8. Mi hermano Marcelo o mi hermana Sandrita, no sé cuál de los dos. Pastor, entonces, en base a lo que usted dijo del tema del diezmo, ¿no es cierto? Que no debe ser tomado como una ley para ofrendar. No debería ser entonces considerado de que si alguien no ofrenda o no diezma en la iglesia en que está participando, eh, no se le pueda considerar como un miembro activo de la congregación. Esa es la- Buena pregunta. A ver si el Rodri deja de grabar. No, es broma, no. No, me hago responsable completamente de esto. Creo que siempre fue la visión de nuestra iglesia, ¿no? Enseñar sobre este enfoque de lo que creemos que es el diezmo. Mi querido hermano Marcelito, el problema está en que las iglesias, especialmente las denominaciones, comienzan a tener estatutos basados, ¿sí?, en interpretaciones de la Biblia, y muchas de ellas se desvían del propósito directo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser muy, y perdonen que sea tan directo, se hace por conveniencia, ¿sí? Por conveniencia. Eso de que... Disculpe que No, lo interrumpa un sí, poquito, sí, bueno, porque como bien usted lo dijo, o sea, uno le ofrenda a Dios, no ofrenda a una determinada congregación o una iglesia, ya sea por distintos motivos, aquí no, sino que la ofrenda que uno hace es a Dios. así es. Sí. Fíjense que ese sentido que usted dice, hermano Marcelo, es el sentido de la palabra de Dios. Pero como puede ser tomado tan amplio, ya, especialmente por gente neófita o gente que no ha madurado, entonces, claro, a un pastor o a una denominación le conviene normar eso, ¿sí? Y se norman por estatuto o por interpretación escritural, pero bajo un estatuto, ¿no? Y se llega al punto de que se dice que no puedes ser miembro en plena comunión si no diezmas. Partamos por un problema. Eso de miembro en plena comunión no es escritural, partiendo por eso, ¿ya? O sea, si cada iglesia puede tenerlo, si en mi iglesia donde yo estoy, ya, esto es literal, hermano, en la iglesia donde yo estoy participando, hace poquito se recibió a 4 personas que se bautizaron y se les nombró como miembros en plena comunión, ¿ya? Pero eso es una norma denominacional, o puede ser la norma de una iglesia local, ¿sí? Pero eso no es escritural. En ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamento se nos dice que somos, por hacer algo, por hacer una obra, somos parte o miembro en plena comunión. Ese miembro en plena comunión solo se puede ocupar esa frase o esa idea en el sentido local, nada más, solo local. Pero aún en lo local tampoco es una expresión que haga justicia a la escritura, ¿ya? Porque la iglesia local, ¿qué es lo que es? La iglesia local no es nada más que la expresión geográfica o local de la iglesia del Señor. No es nada más. Tanto es así esto que una iglesia local puede no ser iglesia real, ¿sí? Si sus miembros
no están viviendo de acuerdo a las normas de la Iglesia Universal. ¿Sí? Así de sencillo. Les doy un ejemplo. Las iglesias, especialmente estas iglesias de la prosperidad, ¿ya? Y no estoy hablando de las que tienen un poquito de sesgo de ese tipo, no un poquito de prosperidad, no, estoy hablando de esas de tomo y lomo, ¿sí? Con todo respeto, hermano, el Espíritu de Dios no se va a manifestar ahí de la forma en que debería hacerlo. Y todas las manifestaciones que puede haber en esas iglesias es solo humanidad manifestada, nada más, nada más. Porque sus pastores, sus líderes, como por ejemplo Guillermo Maldonado, ¿sí? Cash Luna, son hombres que han enseñado herejías abiertas desde sus púlpitos, así, pero blasfemia del porte, son merecedores al Grammy de la blasfemia y de la herejía. Ya, ellos son líderes, son lobos vestidos de ovejas. Bueno, que hoy día son tan poderosos que no necesitan ni de vestirse de ovejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente los sigue, aunque muestren sus dientes y sus garras, sus orejas de lobos, la gente los va a seguir igual. ¿Ya? Entonces, ya esos lugares dejan de ser una expresión de la iglesia local, o sea, de la iglesia universal. Entonces, en este sentido, hermanos, la iglesia local no es otra cosa que eso. Entonces, también hay que ser cuidadoso cuando la iglesia local dice, a ver, si tú haces esto, eres miembro. Si lo dejas de hacer, ya no eres miembro. ¿Quién le da la autoridad a un pastor, a una denominación, para decir tú no eres o tú eres? Eso es algo que solamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Nada más que a Dios. Ahora, dejando claro este lado, voy a dar vuelta a la moneda. ¿Sí? El otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que hace un hombre y una mujer madura en la fe? Un hombre maduro, una mujer madura en la fe, que ha crecido, no va a tener ningún problema en diezmar, ¿sí? Ningún problema en diezmar. Lo va a hacer porque tiene un corazón generoso. ¿Y qué va a hacer? A ver, yo me estoy congregando en esta iglesia local. Aquí estoy siendo alimentado, ¿sí? Aquí estoy desarrollando mi vida espiritual. Entonces, yo voy a diezmar en la iglesia local. Pero el cristiano no puede hacerlo por la imposición. Ese es el tema. No sé si me entienden, hermano. La imposición es lo que distorsiona, la que corrompe la acción. Toda acción que un cristiano hace, y escuchen bien esto, mis queridos hermanos, toda acción que el cristiano hace por obligación no es adoración. Miren, salió un verso sin mayor esfuerzo. ¿Ya? Así de sencillo. Todo lo que yo hago por obligación, o sea, obligación a los hombres, ¿sí? Porque lo hago por obligación, porque Dios me ordena hacerlo, pero esa obligación yo la hago en amor, ¿sí? Eso es una adoración. Si no, entonces cada hermano que diezma en su iglesia, porque si no diezma va a salir en la lista, ¿cierto? De los morosos, o si no diezma no lo van a dejar predicar más, o si diezma poco menos que lo van a aislar como un leproso, ¿no? Y esa persona comienza a diezmar para no ser excluido. No, eso no es nada más que un aporte económico, nada más que eso. Y usted y yo sabemos que Dios no necesita ningún aporte económico. Dios es dueño de todo, no necesita nuestros aportes económicos. La que necesita nuestro aporte económico es la iglesia local, ¿ya? Donde yo estoy. Entonces, un hombre y una mujer madura en la fe no va a tener ningún problema en diezmar en su iglesia local. Ahora, si está congregándose en una iglesia local donde sabe que los diezmos están siendo ocupados no productivamente, ¿ya? Tiene todo el derecho de decir no voy a diezmar en la iglesia. Pero va a tener un problema. Sí, va a tener un problema porque va a tener que ir donde el pastor y decir, ¿sabe, pastor? Tengo este grave conflicto, ¿sí? Este grave conflicto con el hecho de que veo que nuestras ofrendas están siendo ocupadas en renovar la losa, todos los años estamos renovando el piso, estamos renovando y todo material, no hay ninguna acción social en nuestra iglesia, pastor, y a mí me complica esto porque tengo una carga en mi corazón, entonces yo voy a dejar de diezmar a la iglesia, ahora hay que ser valiente para hacer eso, porque lo más probable es que lo echen de la iglesia, ¿ya? Pero uno tiene que estar de la mano con la verdad antes que nada, ¿sí? Ahora, yo sé que ustedes me dirán, che, fácil decirlo para ti, hermano, tú no estás en mis zapatos, ¿no? ¿Ya? Eh, pero recuerden que yo también estoy ahora en una posición de una iglesia local, ¿no? Que no es mi iglesia madre, que no es mi amada iglesia de Iquique, ¿ya? Eh, por lo tanto, tienen algunas otras normas que me golpean a mí, ¿ya? Y mientras no me golpeen en la base, el resto yo tengo que ceder nomás.
Entonces, el otro lado es que yo tengo que ser capaz de ofrendar y diezmar, siempre sabiendo y ser cuidadoso con eso de que en qué se va a ocupar el diezmo. Antiguamente, de hecho, yo lo enseñé en más de alguna ocasión en nuestra iglesia, lo enseñé cuando hablé de ofrenda y diezmo, y dije, hermano, nosotros tenemos que diezmar y ofrendar, el Señor se va a hacer cargo de los líderes. ¿Sí? No sé si lo escucharon alguna vez, ¿no? ¿En qué ocupen la plata? Usted no le tiene que interesar, usted está diezmando, ofrendando para el Señor, como usted dijo, no, no va a hacerlo. Entonces, ahora, los líderes, si la ocupan mal, allá ellos, ¿sí? Ellos tendrán que dar cuenta al Señor. Pero saben que hoy en día es preocupante el tema. Entonces hoy día yo cambié de perspectiva, ¿ya? Yo debo ser sincero en esto, ¿ya? Y hoy día si alguien me pregunta sobre esto, yo le digo, no, hermano, usted tiene que estar tranquilo con su conciencia ante Dios, no ante los hombres. Y en ese sentido, si usted ve que su diezmo, su ofrenda está siendo ocupada en cualquier cosa en que no honre a Dios, ¿ya? Si usted está viendo que su diezmo está siendo ocupado para que el pastor renueve su auto todos los años, para que siga teniendo más dinero, entonces, delante de Dios, la conciencia es delante de Dios. Y ahí es donde cada uno tiene que manifestar una relación personal con Dios, donde Dios se manifiesta. ¿Ya? Hay cosas que yo no puedo decir, no, esto a mi pinta, porque son cosas que la Biblia las norma directamente, ¿ya? Pero hay cosas que sí, Dios me da la oportunidad de tomar como decisión personal. Eso con respecto al diezmo, ¿ya? Espero que quede más o menos claro. Ahora, si la iglesia está comprometida con misiones, vaya, todas las ofrendas, porque uno sabe que están siendo utilizadas, como usted decía, mi hermano Marcelo, para el reino de Dios. Entonces, vuelvo a decir, nuestra conciencia tiene que estar tranquila delante de Dios. Y eso es lo que hay que ser capaz de decírselo a nuestros líderes con mucha humildad, con mucho amor y mucho respeto. Miren, y voy a sonar, miren, espero que no pase con ustedes me conocen. Voy a sonar, para los que no me conocen, sonaría así, ya está tratando de arreglarle, ser conciliador. No, no, porque creo que lo dije, ya, pero lo voy a volver a explicar. Uno tiene que estar en paz, su conciencia con Dios. Lo dije, ¿se recuerdan? ¿Sí? Con Dios. Usted lo dijo de otra manera. Estoy en paz con Dios. ¿Cierto, hermana Mira? Eso fue lo que usted dijo. Eso es, tener paz con Dios. Porque, ¿cuál es el problema de los cristianos? Que hoy día todo queremos, lo hemos dicho en otros estudios, todo queremos que me lo digan. Que sí, que no, que sí, ¿no? Ir a la Biblia, ojalá fuera, a ver, diezmo o no diezmo. Busque el artículo 50, inciso 1, letra C. Ahí, sí, diezmar. Ya, diezmo. No, el Señor no nos dio un libro de esa manera, nos dio un libro, una vez lo dije, ¿cierto? Yo le dije entre paréntesis, como que el Señor es medio pillo, ¿no? Fue medio pillito con nosotros y nos dio un libro en que no nos permite en muchas cosas decir, esto así. No, teníamos que ir a toda la escritura para saber cuál es la opinión de Dios. Pero no es que Él sea pillo, sino que es la forma directa en que Él nos dice que dependamos de su palabra, no de un versículo, sino de toda la escritura. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto, la paz con Dios es lo más importante, hermanos queridos. El punto es cuando un cristiano dice, no se está usando bien el diezmo en mi iglesia, voy a dejar de diezmar, ¿sí? O voy a dejar de ofrendar. Y eso significa, no voy a apartar el 10%, ¿sí? No voy a sacar más plata, o sea, no le ofrendo ni le diezmo a nadie. Hermano, esa es la actitud de alguien que está usando como excusa, ¿sí? Un problema en su iglesia para ser egoísta, codicioso, ¿sí? Avaro, ¿sí? No generoso. La actitud de un hombre y una mujer maduro va a decir, no tengo paz en mi corazón con respecto a lo que se está ocupando el diezmo en mi iglesia, pero yo voy a seguir diezmando, voy a seguir ofrendando, ¿sí? El punto es que lo voy a redireccionar. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? ¿No? Redirecciono. Cada mes yo saco, si el diezmo o la ofrenda que yo ocupo es diaria, es semanal, no importa, cuando sea, yo lo saco. Siempre voy a estar sacando. Y siempre voy a estar gastando esa plata para honrar a Dios. No me la voy a quedar. ¿Entienden la diferencia? Tristemente hay gente que dice, ya, no voy a diezmar más, pero resulta que no le diezman a nadie. ¿Sí?
O sea, dejaron de ofrendar. Y eso sí que es, según la Escritura, ya, como es una orden de Dios, termino pecando al ser egoísta y al no dar. Hay que ofrendar con liberalidad, con generosidad, hay que ofrendar con el único fin de honrar a Dios, de agradecerle a Dios por lo que nos ha dado, ¿sí? Y con el propósito de poder bendecir la obra de Dios, no a Dios, porque Dios no necesita mi ofrenda ni mi diezmo, ¿ya? Con ese fin, nunca para recibir algo a cambio, nunca con intenciones, ¿sí? Egoístas, ya como para que la gente en la iglesia, oh, digan, hermano Pablo, diezma, y cuánto diezmo da, qué bueno es. Entonces, esas no son las razones, pero diezmo y ofrendo, ya, y lo hago, lo hago. Ahora, ¿dónde va? ¿Dónde la voy a direccionar mi ofrenda? Ahí yo tengo que estar en paz con Dios. Miren, aquí está clarito el ejemplo de lo que dije hace un ratito atrás. Hay cosas que son una norma, ¿sí? Que tú y yo no podemos decidir hacer o no hacer. ¿Cuál sería aquí la norma? Ofrendar, ¿sí? Aquí no hay opción. No es que si tú sientes, si tú crees, ya, si tú entendiste o no entendiste. La Biblia dice que tenemos que ser generosos, ofrendar y con generosidad. O sea, el 10% queda chico, ¿sí? El diezmo queda chico. Por eso los que dicen, no, yo no diezmo porque no es bíblico, hay que ver. Mira, si tú ofrendas durante el mes más del 10%, ¿sí? Bien, ni un problema. Pero si no eres capaz de dar el 10%, entonces estamos en problema. Hay un problema con tu corazón. Entonces, la norma es ofrendar. Eso es inamovible, no es discutible, no está en transacción, ¿sí? No está si yo quiero no puedo, no, tengo que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que puede variar? Es dónde lo doy, cómo lo ocupo, y ahí es donde yo tengo que tener paz con Dios, en el sentido de saber hacia dónde va mi diezmo o hacia dónde va mi ofrenda. Espero que haya quedado clarito, hermanos. Sí, muy bien. Fíjense, y así sucesivamente, muchas cosas. Vamos entonces a los versículos. Sé que me estoy alargando con este tema, pero creo que es muy importante recordarlo, especialmente en medio del tema de nuestro tema, que es la Trinidad de Dios. Luego vamos a ver por qué. Vamos entonces a los versículos. Fíjense cómo la realidad de la revelación progresiva está clarita cuando nosotros leemos toda la palabra de Dios. La realidad del Antiguo Testamento era el trato de Dios con un pueblo, con una nación que era terrenal. Por lo tanto, todo el concepto de relación ritual entre Dios y el hombre era enfocado en lo terrenal. Cuando el Señor decía, santifíquense porque mañana el Señor hará prodigios en medio de ustedes, siempre el judío o el israelita lo entendía como una santificación interna, pero externa también, ¿ya? Siempre tenía que ver con lo externo. Los rituales eran externos. En el Nuevo Testamento los rituales son internos. ¿Sí? Hebreos, sacrificios espirituales, alabanzas espirituales, ¿no? Es clarito, ¿no? Jesús mismo enseñó, la adoración ahora es en espíritu y en verdad, no tiene que ver con un templo externo, ni con realidad externa en primera instancia. Lo interior se manifiesta en lo exterior, no al revés. Y veamos entonces, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento es tan claro que el reino de Dios, el reino de Jesús, es espiritual. A diferencia en el Antiguo Testamento, que el reino era algo terrenal. Eso está claro, ¿no? El reino de Israel era algo terrenal. Se dirigían por normas terrenales. Quisieron tener un rey como todas las otras naciones tenían. ¿Sí? O sea, toda una perspectiva terrenal. En el Nuevo Testamento hay una gran y absoluta diferencia. Juan 18:36. Se lo di a mi hermana Miriam, creo. Amén. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Está clarito, ¿no? ¿No? ¿Requiere alguna explicación? Creo que nada. ¿Ya? Muy, muy diferente. Y recuerden, Jesús es a quien seguimos. ¿Sí? Jesús dijo, mi reino de este mundo, si este mundo fuera, mi reino fuera de este mundo, mis seguidores vendrían a rescatarme. Lo mismo ha pasado con los cristianos perseguidos y mártires a través de todos los tiempos. ¿Sí? Muy bien. Mi reino no es de este mundo.
Eso no tiene ninguna objeción, hermanos. Y esto tiene que ver con todo, absolutamente todo, mis queridos hermanos. Ya, cuando queremos que la iglesia esté presente en la política, cuando queremos que esté relacionada con el Estado, se nos está olvidando, hermanos queridos, que el reino de Jesús no es de este mundo. La iglesia nunca debería estar relacionada con el Estado, porque cada vez que la iglesia se relaciona con el Estado político, se corrompe. ¿Quieren un ejemplo? La iglesia católica. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo? Denominaciones tremendamente poderosas, evangélicas, protestantes, que hoy en día están vendidas al Estado. ¿Sí? Todas estas nuevas ideologías que están entrando en la iglesia, ¿de dónde vienen? De la relación de la iglesia por querer quedar bien con las autoridades políticas. Nosotros obedecemos a las autoridades porque es un mandamiento del Señor. Pero cuando se trata de que el mandamiento humano se contrapone con el mandamiento divino, para nosotros no hay donde perderse. ¿Sí? No es justo obedecerles a ellos antes que a Dios. Todas las leyes que no se opongan a las leyes de Dios, yo las debo obedecer al pie de la letra, aunque otros no las hagan. ¿Sí? Claro, hermano. Parar en un disco pare. ¿Sí? Cuando me ponen en rojo el semáforo, tengo que parar. ¿Ya? Tengo que pagar los impuestos. Ya, aunque no me guste. ¿Ya? En fin, todas esas cosas. ¿Ya? Pero cuando me vienen a decir que yo tengo que aceptar algo que en la Escritura sé muy claramente que no es apoyado por Dios, yo tengo que decir que no. Es que te vamos a meter preso. Y ahí es donde viene el tema de la persecución, ¿no? Pero hasta ahora no ha pasado de forma fuerte, pujante en nuestra nación. Hasta ahora, no sabemos qué va a ocurrir más adelante. Lucas 12, 32 y 33, hermana Teresa, por favor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Amén. Gracias, hermana Teresa. Wow, un reino no terrenal. Todo lo contrario, el Señor dice, vendan lo que poseen. Y yo sé que aquí, wow, muchos cristianos saltan como en grifas, no, pero es que el Señor no quería decir eso, que quería decir otra cosa, que eso era en ese tiempo, que Jesús no le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los cristianos judíos o a los judíos que un sinfín de cosas. No, es la enseñanza del maestro. Ahora, por supuesto, ¿sí? Vender lo que poseemos, ¿sí? ¿Es lo que Dios nos pide? Aquí parece, aparentemente, sí, eso lo hace la iglesia, la primera iglesia, ¿no? Bernabé vendió un sitio que él tenía. Una vez escuché a un predicador, hermano, que decía que Bernabé vendió un sitio porque tenía como 10 sitios más, porque era acaudalado Bernabé, entonces él tenía muchos sitios. Entonces dijo, de ti, marido, pigüey, cucaramaca, triste fue, yo no fui, fue tete, pégale, pegale, fue, listo, este lo vendo y lo doy. No, yo no sé de dónde la gente saca cada idea, hermano. Si el contexto está diciendo que los cristianos se desprendían de todo lo que tenían. Ahora, ¿se aplica esto a nosotros? ¿Por qué no? Pero también entendemos ya que el Señor nos guía, ¿sí? Y que yo no voy a hacer algo de vender mi casa porque sencillamente Jesús dijo que teníamos que hacerlo. Aquí no hay un mandamiento, no significa que el Señor está diciendo tienen que hacerlo si quieren ser cristianos. No pueden tener nada, no. Él está hablando, hermanos, de la realidad del corazón. O sea, ¿qué significa? Voy a vender yo, terminamos este estudio, hermano, y mañana toda la notaría, ¿ya? A todos los quiero la notaría, con sus papeles, todas las cositas. Recuerden, hermano, vamos a inmediatamente vender todo lo que teníamos. Bueno, yo no tengo casa, así que estoy salvado. No tengo auto, ¿qué tengo? Una bicicleta, bueno, pero lo que sea, ¿ya? Y vamos a ir a vender todo, ¿ya? Luego les doy mi cuenta. Ah. Entonces, no significa eso. Cuando uno entiende toda la enseñanza de Jesús, entiende que lo que le dijo al joven rico, que algo muy parecido, ¿no? Fue que nosotros teníamos que desprendernos de todo lo terrenal. Significa que en algún momento el Señor le puede decir al hermano Pablo, vende lo poco que tienes, ¿sí? Pero lo tienes que vender y dárselo a los pobres, yo tengo que estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Ahora, haga así, hermano, porque el Señor lo más probable es que no se lo pida, así que tranquilo, ¿sí? Tranquilo.
con respecto a eso. Ahora, ¿puede llegar a ocurrir? Por supuesto. Pero tranquilo. Lo más probable es que no ocurra. Pero puede llegar a ocurrir. Pero tranquilo, no se preocupen. Pero ya. Este es un trato de Dios. Esto es lo maravilloso del cristianismo real, que es un trato de Dios con cada uno de nosotros, de forma personal, ¿ya? Y en este tema, el énfasis de Jesús, ¿saben cuál es? El énfasis de Jesús es: al Padre le ha placido daros el reino, su reino. Y luego le dice: vendan todo lo que tienen, ¿no? Den limosna, hagan riquezas en el cielo. ¿Qué está diciendo? El reino de Dios es espiritual. El reino no es terrenal, no tiene que ver con las cosas terrenales que tengamos. Espero que esté claro lo que acabo de decir, ¿no? A eso se está refiriendo Lucas, ¿ya? Bueno, Jesús a través de Lucas, que es lo mismo que sale en el Sermón del Monte, ¿ya? Cuando Jesús enseña sobre eso, y en Marcos también, ¿ya? Nosotros tenemos que sencillamente vender todo lo que tenemos, y eso significa que yo no tengo que estar aferrado a lo terrenal, porque el reino de Dios no es de este mundo, no tiene que ver con lo terrenal. Espero que esté claro, ¿sí? ¿Está clarito, no? El punto, ¿no? Ya, espero que sí. Ahora veamos cómo se contrasta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya, contraste, no significa que se oponen, no significa que se contradicen. No, recuerden la revelación progresiva. Vamos a Deuteronomio 28, a ver si me puede leer algunos versículos, mi hermana Sandrita. Yo le voy a dar algunos versículos. Tranquila, tranquila. Vamos por partes. ¿Han leído Deuteronomio 28, no? Bendición a la obediencia. Que vaya, uno con gusto lee esto. Señor, voy a ser obediente para que todo esto se me cumpla. Ya. Lea, por favor, el versículo 2 adelante. 2 adelante. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El versículo 4. Bueno, abajo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto Vamos, hasta ahí, mi querida hermana. Bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se refiere aquí? Hijos. Hijos. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de cristianos que tienen hijos con síndrome de Down? ¿Han conocido a alguien o no? ¿Sí? Yo he conocido cristianos con niños con síndrome de Down. ¿Es una maldición el síndrome de Down? Qué triste que haya predicadores que digan que sí. Qué triste. Qué triste. Pero sí son niños que vienen con un problema genético. Eso está comprobado científicamente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Dónde se cumple eso? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué mi niño nació enfermo? ¿Por qué mi niña nació diferente? ¿Ya? ¿Por qué mi niño nació con una enfermedad genética? Cristianos con niños con enfermedades genéticas, ¿sí? ¿O no? ¿No es así? Por supuesto. Y son cristianos que aman a Dios. ¡Wow! ¿Es que no han sido obedientes? ¿Cuál es el punto aquí? Sigamos, hermana Sandrita. ¿Ya? ¿Sí? Ha sido el 4. ¿Ale? ¿El 4? ¿El 5? Al 5, paso allá. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Muy bien, ahí. Negocios. ¿A todos los cristianos les va bien los negocios? Hay muchos cristianos que no tienen negocio, trabajan para otros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen negocio? ¿Por qué no tienen pymes? ¿Por qué no han llegado a ser fructíferos económicamente? ¿Es que no han sido obedientes? ¿O será otra cosa? ¿Sí? ¿O será otra cosa? El 7, hermana. Gracias. Jehová derrotará a tus enemigos y se levantará. ¿Que se levantaron? Que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Muy bien. Y así siguen todas las bendiciones, ¿no? Ahora, Jehová derrotará a tus enemigos. ¿A qué se refería en el contexto de Israel? A sus enemigos terrenales, ¿no? ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Espero que estén de acuerdo conmigo. Se refería a las naciones que los rodeaban. Y eso el Señor lo cumplió, si ellos eran obedientes. Si no, el Señor los entregaba en las manos de esas naciones. ¿Ya? Entonces, es muy importante que entendamos cuál es el contexto. Aquí está hablando de todo un contexto físico,
terrenal, ¿sí? De aquí de la tierra, ¿ya? De la tierra. Versículo 13, para terminar, querida hermana Sandrita. Usted puede leer el resto, ¿no? ¿Ya? Ah, ¿Sí? ya. El 12 y el 13, por favor. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar ¡Amén! ¡Aleluya! Siga, perdón, me emocioné, hermana. Dele. para Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. El 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Muy bien. Estará siempre por cabeza, no por cola. Te abrirá el Señor su tesoro. ¿Cuántas veces escuchamos eso, pastor? ¿Se acuerda, pastorcito Raúl? En esos tiempos cuando éramos jóvenes. Sí. Yo con los años después, pastor, me di cuenta que cada vez que me predicaban eso era porque me iban a pedir plata. Pero me di cuenta de eso después de muchos años. Como decía un querido hermano que ofrendó hasta su anillo de boda y después por el resto de su vida estuvo arrepentido de haberlo entregado. Hago mención porque él lo contaba siempre, ¿no? Es de dominio público. ¿Ya? Jehová te abrirá el tesoro. Hermano, ¿qué significa esto? Que Israel iba a ser próspero. El versículo 11 dice que te hará abundar en bienes. Esto se cumple en un Israel que fue obediente. Pero en Israel que era desobediente venía todo lo contrario. Pero fíjense, ¿cuántos cristianos toman estos versículos y los quieren aplicar a ellos? ¿Sí? Entonces, tienen problemas cuando el Señor no les da riquezas. Señor, estaba acumulado, súper acumulado el loto y no me lo gané. Dice, soy tu hijo, ¿dónde están las promesas de Deuteronomio? Decía obediente, me propuso obedecerte. Este era el concepto israelita. ¿Sí? Ahora, ¿es el concepto en la iglesia, en el Nuevo Testamento? Terrenal, bendiciones, riquezas espirituales, terrenales, físicas. Hermano Marcelo, Mateo capítulo 6. ¿Sí? Amén. Prosperidad económica. ¿Sí? Prosperidad económica. Oiga, ahí en el 11 decía, y te hará Jehová sobreabundar. Aleluya. Amén. Deuteronomio capítulo 11. Alábalo. Ya, dígame, ¿cuál del 6? El versículo 19, por favor. Sí, 19. Espere. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, Hasta el 21, por favor. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ay, eso lo leí. El 31, hermanito Marcelo. 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dele nomás. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Terminemos con el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Se dan cuenta de la perspectiva del maestro? Día a día. Como decía el canto, mi querido pastor, un día a la vez, ¿cierto? Mi Cristo. Mejor no la canto porque no me acuerdo muy bien la melodía, ¿no? Disculpe, pastor, me Sí. acordé, aunque usted dijo eso de día a día, me Sí. acordé del tema del maná. ¿Se acuerda que también lo tenían que sacar, era diario? Justamente. La necesidad diaria.
Hermano Marcelo, por favor, lea el versículo 11. El mismo ¿Sí? Mateo Capítulo 6, versículo 11. 6, 11. 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien. Día a día, dependencia del día a día. Lo que Dios nos lleva a enfocarnos en el Nuevo Testamento es a que cada día Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios, a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento, que les promete y los voy a bendecir y van a tener éxito en el futuro, un futuro bendecido, en el Nuevo Testamento todo tiene que ver con lo espiritual, todo tiene que ver con lo celestial, todo tiene que ver con la bendición futura, no terrenal, sino arriba en el cielo. Y todo lo que nosotros vivimos aquí en el día, en nuestra tierra, en nuestra vida física, es de día en día. El Señor no promete en el Nuevo Testamento riquezas. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, tengan cuidado con las riquezas. Jesús nos enseñó a hacer riquezas en el cielo, no aquí en la tierra. O sea, el cristiano tiene que vivir una vida desapegada de lo terrenal. No significa negligente, no significa ociosa, una vida ociosa, no significa una vida, ¿cierto?, de flojera, no, ya no voy a trabajar, voy a salir a pedir, ¿cierto?, para poder tener pan para el día. No, no, no. No, debo esforzarme, debo trabajar, debo darle lo mejor a mis hijos, lo mejor a mi esposa, lo mejor a mi madre, a mi padre o a quien esté a mi cargo. Debo esforzarme lo que más pueda, pero jamás ese esfuerzo puede significar afán, o sea, angustia del día a día, ¿sí? Andar tan afanados que hasta nos olvidemos de Dios, porque la idea es que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque Dios se va a encargar de darnos todo el resto que necesitemos. No sé si entienden la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo, todo terrenal, todo en el presente y en el futuro, aquí en la tierra. Todo tenía que ver con bendiciones materiales, el ser cabeza. Hoy en día, ¿quiénes son las cabezas de las naciones? No son los cristianos. Porque un buen cristiano nunca va a llegar a ser cabeza. ¿Saben por qué? Porque la gente no lo va a querer. Porque va a ser alguien que va a querer una justicia real. Y la gente no quiere justicia real. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, hay que ser cuidadosos en esto. Entonces, espero que se den cuenta cómo el Antiguo Testamento está hablando de una bendición que es física, terrenal, sin material, y que en el Nuevo Testamento esto cambia. ¿Por qué? ¿Hay contradicción? No. A esto se le llama revelación progresiva. Dios trató con Israel de una manera que él ahí decidió hacerlo, pero ahora con Jesús viene una renovación absolutamente de todo esto. Salmo 91, vamos al Salmo 91, qué lindo Salmo 91. Amén. ¿Cuántos lo tienen abierto ahí? Espero que todos lo tengan abierto en su casa. Escuchaba un hermano que decía, mientras mi hermana Laura busca el Salmo 91. Está listo. Está listo. Escuchaba un hermano que decía que la mamá tenía la Biblia abierta ahí en el Salmo 91 y que después, cuando pasaron los años, trataron de cerrar la Biblia y dejaban la Biblia se abría sola en el Salmo 91. Se volvía, pero no era porque fuera mágico, ¿ya? Sino porque la Biblia estaba tan ahí abierta y había pasado tanto tiempo que las hojas se pegaron, entonces se cerraba la Biblia, ¡pum!, automáticamente se abría en el Salmo 91. Obviamente uno podría decir, señal del Señor. ¿Verdad que el Señor quiere que salga? No, hermano, porque nunca la abrieron más que ahí en el Salmo 91. Y hoy día tantos cristianos siguen creyendo eso. No tenía idea, yo pensaba que eso era algo cristiano nomás. Pero la otra vez escuché que la gente, hay personas católicas que hacen lo mismo, hermanos. Y más, escuché a una bruja que hace exactamente lo mismo. Antes de sus sesiones, ¿sí? De bendecir, ¿cierto? Las personas que le piden que ayuden a estas señoras del tarot, ¿sí? Esotéricas, también usan el Salmo 91 en la Biblia abierta. Así que se darán cuenta. Salmo 91, tan potente el Salmo 91. Hermana Laurita, vea por favor el primer versículo, léalo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow, partimos tremendo salmo, hermano. Qué lindo salmo. Amén. Hermano, que nosotros lo usemos, que los cristianos lo usen como
algo, ¿cierto? Tan poco supersticioso no significa que este salmo no sea maravilloso, ¿sí? Amén. Pasa lo mismo, María no tiene la culpa de que la gente la idolatre y que la venere y que la haya alzado, ¿cierto?, a un puesto que no le corresponde. María no tiene la culpa. Nosotros honramos a la mujer, María, como la más bienaventurada de todas las mujeres. Ni mi Santa Madre, que tanto amo, le llega, ¿cierto?, llega al nivel de María, porque sabemos el contexto. Pero lo mismo pasa con este salmo. Este salmo es maravilloso, pero hay que ser cuidadosos, ¿ya? Veamos el versículo 3, hermana Laura. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ya, muy bien. La peste destructora. Mis queridos hermanos, ¿cuántos cristianos murieron de COVID? ¿Conoció algún cristiano que murió de COVID? Sí, po. Yo sí conocí, sí. Y conocí personas que eran hombres y mujeres de Dios. Amén. Porque lo primero que uno tiende a pensar, el ser humano, no, se murió de COVID. Entonces no era tan espiritual como yo pensaba. Alguna yaya tuvo que haber tenido, ¿no? Hermanos queridos, ¿cuánta gente, cuántos cristianos tuvieron que ser entubados? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos estuvieron a punto de morir, hermanos? ¿Sí? Incluso hoy día tienen consecuencias del COVID. ¿Cuántos cristianos dijeron, no, la peste destructora no tocará mi casa? ¿Sí? Con fe, creyendo en el Señor. Pero la peste destructora entró a su casa, se enfermó, y tuvieron que entubarlo con todas las consecuencias tristes que usted sabe que significa una intubación, ¿no? Sigamos. Versículo 6, hermana Laurita. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mortandad, o sea, en otras palabras, la muerte no te va a tocar. No hay pestilencia que ande en oscuridad, ¿sí? Vuelvo a decir, mis queridos hermanos, pestilencia, ¿sí? El otro término, peste, destructora, se habla a esto, a enfermedades que terminan con la vida de un ser humano, que lo afectan gravemente. Ese es el contexto, hermanos. Y en el Salmo 91 dice que vamos a ser librados de todo eso. La pregunta es, ¿todos los cristianos hemos sido librados de eso? No. Pero ¿cuál es el pensamiento cristiano? Van a la Escritura y dicen, no, pero es que esta es palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la palabra de Dios no puede fallar. Entonces, los que fallan somos nosotros. Entonces, si algún cristiano, alguna enfermedad lo tocó, si alguna cristiana, alguna enfermedad la tocó, ¿cierto? Incluso llegaron a la muerte, fue porque algo tenían, pecado había en ellos. Porque la palabra de Dios no puede fallar. ¿Han escuchado esa forma de pensar, no? ¿Sí? ¿Saben de quién es esa forma de pensar? De Bildad y de sus amigos. ¿Se acuerdan los amigos de Job? ¿Sí? Sí. Esa es la mentalidad de ellos. Una mala aplicación de la Escritura. Y ese es el problema. Y yo espero que a ninguno de ustedes, mis queridos hermanos, le está afectando esto, porque yo sé que muchos dicen, pero la palabra de Dios dice, cabeza y no cola. ¿Sí? Y le han exigido a sus hijos que tienen que tener siempre los primeros puestos en el colegio, porque ustedes son príncipes, son hijos del rey, ¿ya? No pueden ser unos tontos, ¿sí? No, ustedes tienen que ser buenos. Y los hijos dicen, pero si yo no tengo la culpa, yo no quiero ser príncipe. Les cuesta. Hoy día entendemos lo que en mi generación no se entendía. El que no aprendía, el que no le iba bien, el que no se sacaba un 7 en una prueba de literatura, en una prueba de matemática, era tonto. Hoy día, gracias a Dios, se entiende que la inteligencia no tiene que ver solo con la memoria. ¿Sí? Hay niños que tienen capacidades en esto y no en otro. No hay ningún niño que sea tonto. Lo que pasa es que tenemos diferentes capacidades, ¿ya? Pero, hermanos, qué triste eso. Ya, te abrirá Jehová su tesoro. Por eso ningún cristiano puede ser pobre. ¿Dónde hemos escuchado eso? En los evangelios de prosperidad. ¿Sí? Ahí es donde se escuchan estas tonteras. ¿Ya? No, un cristiano no puede sufrir necesidad. Y bueno, vamos a hablar, vamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Los hermanos de Jerusalén pasaron tanta hambre que el resto de la iglesia alrededor del mundo tuvieron que hacer ofrendas para bendecir a la iglesia de Jerusalén. Pobres subieron en todos los tiempos de la cristiandad, hermanos. Hay iglesias que han sido pobres y necesitadas.
Lo que pasa es que lo que sí Dios va a hacer es que no va a permitir, ¿sí?, que ni se mueran de hambre, ¿cierto? Y que pasen tanta hambre que ellos puedan al final terminar de decir, ¿dónde está el Señor? No, porque cuando hay necesidad, Dios se encarga de suplirla, ¿ya? Y hermanos, se encarga de suplirla muchas veces a través de los hermanos que tienen, ¿sí? ¿Sí? Ojalá que estemos de acuerdo con eso, ¿no? Esa es la idea del Señor, ¿ya? Señor, de madrugada te estoy pidiendo por mi hermano, no tiene qué comer. Provéele, Señor, provéele, ¿sí? Y después, hermano, ¿y le llegó algo para comer, hermano? No me llegó nada, hermano. Por eso le venía a pedir a usted. Hermano, pero es que la fe, por hermano, ¿dónde está su fe? No, aquí no es el problema de la fe del necesitado. Esa pregunta debería ser al revés. ¿Dónde está tu fe? ¿Sí? Esa fe esa convicción que te dice que si ves a tu hermano pasar hambre, tú no te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes el deber de ayudarlo. Y si no lo ayudas, no estás amando. Y si no amas, estás pecando. ¿Entienden, hermano? No es el que está pasando necesidad. Es el que tiene el amarrete, que no entiende que Dios lo quiere usar a él para bendecir. Pero, Señor, si esto es lo que yo me gané, y aquí viene otro problema. Todo lo que tú tienes es de Dios. Mayordomía básica. Entonces, no sé si se dan cuenta la idea del Salmo 91. Precioso salmo. Espero que ustedes no terminen este estudio y usted diga, chura, hermano Pablo, entonces me sonó todos los versículos maravillosos que yo tenía en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde me agarro ahora? O sea, la peste va a entrar por todos lados de mi casa, me voy a morir, estoy sonado, mejor. ¿En qué tuve que ir a este estudio? ¿Cómo es posible? ¿Ya? Pero yo sé que usted entiende a lo que yo voy. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, donde dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegarán tus enemigos, el Señor te librará de tus enemigos, ¿sí? Del cazador. Vamos, a ver qué dice el Nuevo Testamento. Pastor Raúl, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Hechos 8, 1, 2 y 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow, qué tremendo, hermanos. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Cristianos, ¿sí? Cristianos sinceros, cristianos de verdad, hijos del rey, príncipes, ¿sí? Reyes y sacerdotes, ¿sí? Reinas y sacerdotisas del Señor nuestro Dios. A ellos los persiguió Pablo o Saulo. Entraba en sus casas, los arrastraba. Literalmente es eso. La palabra es literalmente arrastrar. ¿Ya? Los arrastraba. Tengan en imagen esto, hermanos. Bueno, ¿y dónde está el Salmo 91? ¿Dónde está eso que me librará del cazador? ¿Dónde está eso de que me librará de mis enemigos? ¿De que mis enemigos no podrán llegar, sino que 1000 y 10.000 caerán a mi diestra? ¿Dónde está el Salmo? ¿Dónde está Deuteronomio? He sido obediente. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Salmo 91? ¿Dónde está Deuteronomio 28? ¿Dónde están todas las promesas? ¿Dónde están los salmos que dicen que el Señor me libraría? Que alrededor de mí acamparían ángeles. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el Salmo 91 que no lo leímos? Ángeles. A los ángeles enviará para que tú no tropieces ¿cierto? En piedra. No sé si me entienden, hermanos. Yo sé que está sonando fuerte lo que estoy diciendo, pero ¿saben cuál es el problema de los cristianos hoy en día? Que solamente les gusta leer los versículos que les convienen. Y tú y yo no tenemos el derecho de leer la Biblia bajo nuestra conveniencia. Tenemos que leer la palabra de Dios y ver lo que ella nos quiere decir, nos guste o no nos guste. Si Jesús dijo que tendríamos persecución, hermanos, todo cristiano tiene que estar preparado para esa persecución. ¿Le llegue la persecución o no le llegue? ¿Sí? Y si llega la persecución, el cristiano y la cristiana no tienen que bajar sus brazos ni decirle, Señor, ¿dónde está el Salmo 91? Porque el Salmo 91, Deuteronomio 28, Salmo 27, Salmo 37, todos tienen que ver, hermanos, y se aplican hoy en día a nosotros de forma
espiritual. No las podemos aplicar de forma física y terrenal, no podemos, porque la historia en el Nuevo Testamento nos dice que no puede ocurrir eso. Cristianos perseguidos. Por el tiempo no vamos a leer, hermano, le dije al pastor que íbamos a leer capítulo 22 y capítulo 26. Sencillamente es Pablo contando su testimonio, ¿sí? En dos oportunidades más donde él dice que entregaba en la cárcel y que él consentía en la muerte de los cristianos porque los presionaba con el fin de que blasfemaran del nombre de Jesús. Hermanos, y él dice, y consentía en la muerte de muchos. O sea, significa que no solo Esteban murió en esa persecución, muchos cristianos murieron en esa persecución. Cristianos muertos. No sé si han pensado en esto. Cuando el cristiano, yo escucho a un cristiano decir, no, ni plaga tocará mi morada. No, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. No, yo soy hija del rey. Yo soy hijo del rey. A mí no me tocan. ¿Sí? Yo me pregunto, no sé, ¿no ha leído esta hermana, no ha leído este hermano el Nuevo Testamento? Vuelvo a decir, ¿se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo? No se contradice. Lo que pasa es que hay una revelación progresiva. La revelación del Antiguo Testamento tiene que ver con Israel y también con nosotros. Pero nosotros tenemos que ahora interpretar el Antiguo Testamento en base al Nuevo. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos provee toda la introducción y toda la manifestación de la revelación de Dios para poder llegar al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos produce la forma de interpretar el Antiguo, de tal manera que tenemos una Biblia maravillosa y podemos leer el Antiguo Testamento y gozarnos, y podemos leer el Nuevo Testamento y gozarnos. Espero, queridos hermanos, que entiendan esto, ¿ya? ¿Y por qué lo estoy repitiendo? Uno, para que se nos refresque la mente y para que algunos hermanos que tal vez no lo hayan escuchado en los estudios anteriores lo puedan entender. Esto es lo que la Biblia nos enseña. No hay contradicción en la Biblia, ¿sí? Lo que hay revelación progresiva. Y en el Nuevo Testamento las bendiciones son espirituales, ¿sí? El apóstol Pablo ya dijo, por favor, acompáñenme a 2 Timoteo, y con esto vamos a terminar el tema de la revelación progresiva. 2 Timoteo, capítulo 4, hermanos. Versículo 5 adelante. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Ojalá que la tengan. Miren lo que da como testimonio el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sobra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Noten la palabra que usa Pablo. Ser sacrificado. Él no va a morir de muerte natural. Él va a ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. No solo los que esperan a Jesús, sino los que aman su venida. ¿Ya? Sigamos más adelante. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Traidor. Amando este mundo. Doblemente traidor. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No sabemos las razones, pero el contexto está en que lo dejaron solo. ¿Sí? Lo dejaron solo. Solo de Demas se puede asegurar que fue un traidor. De Crescente y Tito no, pero sí Crescente y Tito tampoco estuvieron con Pablo ahí en su momento de soledad. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ese mismo que años atrás Pablo había desechado y no quería que fueran con él. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Ven? Ahí en el contexto, sí, a Tíquico sí lo envió a él. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ya? Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Qué triste, ¿eh? Sino que todos me desampararon. Pablo siguió las pisadas del maestro de forma muy fiel. Jesús estuvo solo, su servidor también estuvo solo. No les he tomado en cuenta esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Miren lo que dice. Me ha librado de la boca del león, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Lo más probable es que en 1, 2, 3 días le cortaron la cabeza. ¿Sí? Hasta ahí llegó Pablo. Bueno, que no confiaba en que el Señor le iba a librar de toda obra mala. No había dicho días anteriores que el Señor le preservaría para su reino celestial. Por supuesto. Lo que pasa es que Pablo estaba hablando en forma espiritual. Físicamente, hermanos, nos pueden tocar. Lo que no pueden tocar es nuestro espíritu, nuestra alma. Eso no lo van a tocar. Pueden venir y matarme, que es lo que pasó con Pablo, lo que pasó con Pedro, lo que ha pasado con la iglesia mártir a través de todos los siglos y que sigue pasando hoy mismo, mientras nosotros estamos aquí disfrutando un estudio bíblico, hay cristianos perseguidos y que están muriendo, lo más probable. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sentido de protección que Jesús nos dijo? Que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde está la promesa de que en el mundo tendríamos aflicción? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Todo tiene que ver con lo espiritual. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Y esta es la diferencia entre la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Nuevo Testamento cambia el enfoque y pasa a ser un enfoque espiritual. Riquezas espirituales. Hagan tesoros en el cielo. Riquezas espirituales. ¿Ya? Ahora, que hay cristianos que tienen mejor situación que otros, por supuesto, pero eso tiene que ver con el tipo de trabajo, con los estudios que tuvieron, con diferentes razones. ¿Ya? Pero hay que ser cuidadoso hoy día, hermano. Porque cuando un hermano se para adelante y dice, hermanos, Dios me ha bendecido, tengo 3 casas, tengo 2 autos, ya tengo una cuenta bancaria tremenda y estoy aquí parado delante de ustedes para decir que jamás me ha faltado nada, todo lo contrario, tengo 4 o 5 cosas para echarle al pan todos los días, ya todos los fines de semana, gracias a Dios, con mi esposa y mi hijo tenemos el tonto asado, ya, y carne de primera, vamos al Jumbo, no vamos al Líder, vamos al Jumbo, ya, y ahí la mejor carne, ya. Y quiero dar testimonio para agradecer al Señor por esto. ¿Está bien que haga eso o no está bien? Creo que hay gratitudes que hay que dárselas al Señor directamente. Porque lo más probable es que ese hermano, mientras está diciendo todo eso, va el hermano que ese día, después que termine el culto, va a llegar ahí y va a tener que almorzar lo mismo que almorzó el día anterior. ¿Sí? ¿Sí o no? O va a tener que volver a comer tallarines. No, es que los hijos, el hermano dice que tiene necesidad, pero los hijos están re gorditos, pues. Claro, están gorditos porque todos los días comen tallarines, pues, hermano, fideos, no tienen más que echarle a la olla, ¿sí? No, claro, hay veces que uno dice, no, están gorditos los hijos, por eso, no. Tal vez porque no tienen nada más que comer. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? Sí. Y no está mal que el hermano esté agradecido por eso, pero hay que ser cuidadosos, ¿ya? Porque si voy a estar agradeciendo algo por lo cual voy a hacer sentir mal a mi hermano, mejor me quedo callado, ¿ya? Porque es muy dudoso que uno quiera agradecer por todas esas cosas, ¿sí? Libre del querer aparentar. Y aquí volvemos a la esencia del cristianismo, mis queridos hermanos. En mi relación con Dios. ¿Ya? En mi relación con Dios. Lo terrenal se queda aquí, lo espiritual prevalece, ¿sí? El crecimiento espiritual es lo primero aquí en la tierra, más que lo terrenal, ¿ya? Porque todo lo que ganemos en la tierra, aquí se queda, mis queridos hermanos, aquí se queda. Todo lo que usted ha ganado, todo lo que usted ha logrado adquirir, todo va a quedar para el anticristo, ¿ya? El anticristo lo va a usar, ¿ya? Todo lo que está en el banco, ahí va a quedar, ¿ya? Así que lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos es
cuál es el enfoque que tenemos. Y la revelación progresiva nos lleva a entender esto, que hay en el Nuevo Testamento un reenfoque hacia lo espiritual. Por eso mi reino no es de este mundo, por eso vendan lo terrenal, no tengan apego a lo terrenal, ya sean sabios, por supuesto, pero no se aferren a lo material. Busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay una revelación progresiva y espero que nos quede clarito de nuevo hoy día, hermanos. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Por favor. Ya. Si no hay ninguna. Muy bien. Este es el problema cuando alguien va y lee ciertos versículos nomás que le convienen. Un hermano querido llamado estaba medio molesto conmigo porque había hablado mal del pancito de vida. Pero nos reconciliamos con el amado hermano, nos dimos un lindo abrazo. Me sigue amando, ¿no? El pancito de vida. Sí, tan lindo. Tan hermoso. Qué lindo es cuando lo regalan ahí para que usted lea la Biblia. Pero ucha, que es un arma a doble filo, hermanos queridos. Claro, usted saca los versículos, si los versículos que están en el pan de vida son todos escogidos, por más, ¿no? Dígame que no es verdad que en alguna vez, cuando has estado en alguna reunión, suda la gota gorda porque sabe que le pueden salir dos versículos. Uno, arrepentidos y convertidos, y con eso le va a estar demostrando el Señor delante de todos que tiene que arrepentirse. ¡Wow! Que duele, ¿eh? Delante de todos los hermanos. Y uno dice, o cuando lo saca, lo lee, ¿lo puedo cambiar? La típica, ¿no? Lo puedo cambiar. O la otra puede decir, ya, te abrirá Jehová su buen tesoro. Aleluya. O no me digan que no le ha salido. Desde este día os bendeciré. A ver, ¿quién se rió? Uno se rió. ¿Quién más? Dos se rió. A los que se rieron le ha salido este. Desde este día os bendeciré. ¡Wow! Gracias, Señor. Yo entiendo, hermano, que hay gente que ha sacado ese versículo o ha sacado cualquier otro y el Señor le ha hablado porque Dios es poderoso para hacerlo, ¿ya? Es poderoso para hacerlo. Pero hay que ser cuidadosos, porque es ahí cuando nosotros nos agarramos, los cristianos se agarran de versículos fuera de su contexto. Y cuando tenemos un versículo fuera de su contexto, es tremendamente peligroso. Por ejemplo, ese, Jehová te abrirá su buen tesoro. No, ¿a quién se está refiriendo? A Israel. Y si eran obedientes. No nos está hablando a nosotros. Ahora, si usted lo quiere tomar espiritualmente, te abrirá Jehová su buen tesoro para darte bendiciones espirituales, conocimiento, más profundidad, más riqueza en el conocimiento de Dios. Aleluya, que así sea. Pero el Señor nunca prometió en el Nuevo Testamento que los cristianos seríamos ricos. No, qué fome, ¿cierto? Bien. Y de esta misma manera, hermanos, la revelación progresiva se cumple en la doctrina de la triunidad de Dios. ¿Ya? Comienza en el Antiguo Testamento, paso a paso, ¿sí? Con luces claras, pero así, pum, aquí, pum, allá, pum, acá, y va avanzando, ¿ya? Pero ¿dónde se desborda la enseñanza de la doctrina de la triunidad? En el Nuevo Testamento, con el Señor Jesucristo. Como lo dijimos al principio del estudio de hoy, ¿sí? Por primera vez se ve claramente, ¿sí? Un hombre y una mujer, seguidor de Dios, hijo de Dios, puede ver por primera vez a Dios arriba, ¿sí? Pero también a Dios caminando junto a ellos, el Hijo, ¿ya? Por favor, vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a los últimos versículos de Mateo. 19, 18, 19 y 20 vamos a leer, ¿ya? Espero que lo tengan. Mateo nos dice lo siguiente, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Cielo y tierra es una frase que en contexto de ese tiempo significa sobre todo. Cielo y tierra, todo. Lo parafraseamos. Toda autoridad, todo poder, toda potestad me es dada sobre todo. ¿Sí? Eso usted lo tiene clarito, Efesios capítulo 1, donde dice que el Señor Jesucristo sí fue levantado y ascendido sobre todo, para llenarlo todo, ya, todo. Así que aquí Mateo nos está hablando de esta expresión del Señor que por sí misma nos muestra la deidad de Jesús. Solo Dios puede tener toda autoridad, toda potestad, todo poder, sobre todo. Solo Dios. Y Jesús dice que aquí toda potestad le ha sido dada como a él, como hombre, como Dios siempre la tuvo. Pero él, como el hombre resucitado, ¿sí? Como el ser humano resucitado, ahora él recibe la potestad total, el todopoderío, ¿sí? La total autoridad, ¿sí? Sobre todo. Y luego dice, en base a esto viene la gran comisión, ¿no? Por tanto, es en esa potestad que yo les digo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. ¿Dice así? Vuelvo a repetir, a ver, escuchen bien. Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Dice así? No, ¿cierto? La Mara Sandita se dio cuenta bien rapidito. No dice así. Sí. Ahora, esto es, bueno, es que, por decir, no, esto tiene un sentido, hermanos queridos. Un sentido claro, tanto en el idioma original como en nuestro idioma español. Solamente se habla de un nombre. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se nombra clarito como el agua, la Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una forma, es tal vez es uno de los versículos más potentes con respecto a esto. Ahora, dice nombre. ¿En el nombre de quién somos bautizados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre. Nombre se refiere, ¿sí?, al título que describe a una persona. ¿Ya? Recuerden, el nombre de Dios, lo vimos también cuando vimos los nombres de Dios, se refiere a Él. Cuando aquí en este versículo está diciendo el nombre, no los nombres, está hablando claramente que es un nombre, pero son tres individuos, tres personas, tres entidades personales, ¿ya? ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los diferencia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son diferentes. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Pero dice que los tres están unidos en un nombre. Y ese nombre representa la unidad. Aquí está unidad y pluralidad. La triunidad de Dios es esto. Es unidad en pluralidad. Uno en tres. Pero también es pluralidad en unidad. Tres en uno. ¿Sí? Tres en uno. Es un solo Dios. Por eso aquí se le habla un solo nombre, el nombre de Dios. Es interesante, muy interesante, hermanos queridos, que para recibir a la gente a la salvación, que era el bautismo, ¿no? La gente no es salvada por el bautismo, pero sí el bautismo es como el símbolo, la acción por la cual ya externamente se amerita, ¿cierto? O se certifica lo que ha ocurrido internamente. Eso es lo que nosotros creemos en el bautismo, ¿no? El bautismo no nos salva, pero el bautismo es, para todo cristiano, es una necesidad, porque por medio del bautismo nosotros mostramos, registramos públicamente nuestra decisión interna
¿sí? Y lo que esa decisión ha traído en nuestras vidas, que es la salvación. Por lo tanto, la forma en que en ese tiempo, y debería ser de la misma manera hoy, en que se le daba la bienvenida a un nuevo creyente al seno de la iglesia, al seno del cuerpo de Cristo, era por medio del bautismo. La identificación plena con Jesús externamente, eso es el bautismo, ¿ya? Y esta identificación con Jesús, con el Señor Jesucristo, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era el punto de enfoque del pueblo de Israel. ¿Cuál era ese nombre? Yahweh, el tetragrama. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de un nuevo nombre. De hecho, creo que lo vimos, ¿no? El nombre Yahweh, el nombre Jehová, no sale en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan que lo vimos, no? No sale. Ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento que diga Jehová. Y alguien te va a decir, claro, porque el Jehová es hebreo, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento ya no se usa el hebreo. Pero sí hay palabras que son arameas, ¿ya? Y que se usan en el Nuevo Testamento, y el arameo es primo del hebreo. El punto aquí, para terminar, mis queridos hermanos, es que sencillamente en el Nuevo Testamento hay un, por así decirlo, está el nombre de Yahweh, de Jehová del Antiguo Testamento, ahora expresado en su revelación plena. El Jehová del Antiguo Testamento ahora está expresado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La triunidad de Dios es la manifestación en el Nuevo Testamento de nuestro Dios. Por eso es el nombre y no tres nombres, ¿sí? Nombre, unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, triunidad. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto, hermanos? Hasta aquí vamos a llegar. Ninguna preguntita. Bien, qué buenos alumnos son. Hermana Sandrita. Perdón. Sí, No, lo único que quería acotar era, bueno, por favor. usted lo tocó igual al principio con respecto a por qué Juan era, ¿cierto?, tan enfático y tan de decir, o de lo que él declaró y lo que él escribió, ¿no es cierto?, en su carta, en su evangelio, y como lo decía, ¿no es cierto?, en Primera de Juan, porque él ratificaba y pues, lo que también lo dijo en Juan, que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Oh, qué lindo. Y después en el 3 dice, nuevamente dice, lo que hemos visto y oído. Eso es lo que él, de lo que hablaba. Ya va a llegar el día que todo. ¿Primera de Juan fue? ¿O el Evangelio de Juan? Primera de Juan, Primera de Juan, ¿no? capítulo 1, versículo 1, y bueno, del 1 al 3 más. Del 1 al 3. Comenzando la carta más extensa de Juan, ¿no? Mm. La más teológica de las cartas de él. Las otras dos son más personales. Gracias, hermano Marcelo. Maravilloso. Como dijo la hermana Sandra, qué bonito, qué hermoso, qué profundo, ¿no? La descripción de Juan. Ahí tenemos a ese Juan, ya entrado en años, y con un carrete espiritual bastante grande, profundo, ya revelando de una forma tan abierta a nuestro Señor Jesucristo. Ya. Así que, mis queridos hermanos, no hay duda, en el Nuevo Testamento Jesús es Dios. La Trinidad se manifiesta en el Padre, en el Hijo. Ya. El tema de Mateo solo lo vimos para reforzar la idea de que el Hijo es diferente al Padre, ¿sí? Pero está bajo el mismo nombre, o sea, la misma deidad, la misma naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos queridos, seguimos viendo de que la doctrina de la Trinidad nace de la revelación progresiva de Dios, pero que tiene su explosión magnífica en el Nuevo Testamento a través de la obra de Jesucristo,
¿ya? De la manifestación del Señor Jesucristo, al ver que ahora, sin lugar a duda, el Padre está en el cielo, el Hijo está en la tierra, ¿sí? Dios está en el cielo, Dios está en la tierra. Y esto es lo que la Biblia nos revela. Entonces, ¿cómo yo me acerco a la doctrina de la Trinidad? Yo no me tengo que acercar buscando versículos donde digan, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres son uno, lo que decimos. No, eso usted no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? No lo va a encontrar. Porque la idea de Dios no es que vayamos por ese lado, sino que vayamos por el otro lado, por el lado que Él quiere. Y el lado que Él quiere es diciéndonos, recuerden que soy incomparable, ¿sí? Soy único, ¿ya? No me traten de interpretar bajo su perspectiva humana, no, yo soy así. ¿Y cómo es? Mostrándonos que el Dios del Antiguo Testamento, bajo el nombre de Jehová, bajo el nombre de Yahweh, ahora en el Nuevo Testamento se nos revela a través del nombre, ¿sí? Que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto tenemos la confirmación de la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, el Hijo es Dios. Juan lo ha dejado claro y lo vamos a ver en muchos versículos que salen en el Nuevo Testamento también, por supuesto. Mis queridos hermanos, sigamos con esta idea de escuchar la revelación de Dios, de leer la revelación de Dios y decir, Señor, tal vez la estoy entendiendo un poquito más, tal vez sigo sin entender, pero si tu palabra me dice esto, yo me inclino. ¿Sí? Yo me inclino ante esta revelación. Y qué bueno es saber que eres tan incomparable, que eres diferente a cualquier otro ser, que eres realmente único, único. No hay como Él. No hay nadie como Él, hermano. Sí, y ese no hay nadie como Él, no es solo por cuando le decimos qué lindo, qué maravilloso es el Señor, no hay nadie como tú, Señor. No, estamos diciendo y confesando algo literal. No hay nadie como Él. Amén.